Gina, y aquí tenemos invitado en sala. Está con nosotros el licenciado Roberto Mendoza, el licenciado es nutricionista. Gracias por acompañarnos de la Escuela Técnica de Alimentos del ITCA Fermade. Mira, qué bueno. Bien interesante, porque vamos a hablar precisamente de los alimentos, de la vida útil de los alimentos. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a toda la teleaudiencia, pues, y nuevamente por la invitación, aquí estamos a las órdenes. Gracias. Sí. Mira, nos daba por platicar de esto porque hay tiempos que damos como por sabidos de que, mira, esto te va a durar tanto si lo tenés en la refri, tanto si lo tenés envuelto en periódico, esto, no sé qué, fuere como fuere, porque existen fechas de vencimiento, pero hay ciertos conceptos que se van renovando dentro de todo esto y ustedes lo investigan. Así es. Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de alimentos en cuanto a su almacenamiento. Sí. Tenemos los alimentos perecederos y los no perecederos. Algunas características generales de los alimentos perecederos son, por ejemplo, aquellos que necesitan refrigeración. Normalmente estos tienen alto contenido de agua, alto contenido de proteína. Ahí podemos hablar de las carnes, los lácteos, algunos tipos de frutas. Y están los no perecederos, que son aquellos que no necesitan refrigeración. Los podemos tener al aire libre, pero siempre en condiciones adecuadas. Por ejemplo, que no se les estén expuestos a la luz solar, a demasiado calor, a la humedad. Entonces, sabiendo eso, ya nosotros podemos decidir cuando tenemos un alimento, si no lo vamos a consumir de inmediato, cómo lo vamos a guardar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las carnes, si es una carne que cocinamos al mediodía y nos sobró, lo ideal es siempre refrigerarla en el momento, siempre en un recipiente. Y así, ¿verdad? Hay cosas, como les repito, que no necesitan refrigeración. Por ejemplo, el aceite, las harinas, hay que guardarlos en recipientes adecuados, pero no necesitan una condición especial de temperatura, digamos. En base a eso, podemos ir nosotros clasificando los alimentos y guardarlos en refrigeración o no. E incluso si los vamos a ocupar por más tiempo, como en el caso de las carnes, no solo basta refrigerarlos, sino también congelarlos. Por ejemplo, una carne de pollo, una carne de res que no vayamos a consumir en el transcurso de por lo menos 2 días, los días siguientes la podemos congelar, ¿no? Si la tenemos en la casa, la congelación de una carne normal puede durar hasta 1 o 2 semanas, ¿no? A nivel industrial hay métodos que pueden hacer que estas carnes duren meses, incluso hasta años, ¿verdad? Métodos de ultracongelación. Que, bueno, en la mayoría de los hogares solo tenemos la refrigeradora que tiene su freezer, digamos, anda en un promedio de grados de -2 a -4 grados centígrados. Y ya los refrigeradores industriales, pues mucho menos, ¿verdad? -18 grados centígrados en adelante. Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos ir viendo cómo lo guardamos. A veces cometemos el error de comprar algo en el supermercado, por ejemplo, un pollo. Lo compramos, lo congelamos, pero al momento en que lo vamos a utilizar, tal vez solo vamos a utilizar una porción. Y sacamos todo. Y sacamos todo, lo descongelamos y luego lo volvemos a congelar. En ese caso no es muy recomendable hacerlo porque al proceso de descongelación siempre se pierde agua y nutrientes y eso genera que la calidad del alimento se disminuye. Entonces lo ideal es, antes de congelarlo, porcionarlo según lo que yo lo voy a estar utilizando y de esa manera solo ir descongelando lo que se va a hacer, digamos, ¿verdad? Claro, buena recomendación. ¿Qué sucede con los enlatados? Los enlatados venimos nosotros, los abrimos, tal vez no te vas a consumir todo el contenido del enlatado. Le pongo un ejemplo, una lata de garbanzos. Entonces utilicé una parte y lo demás lo tengo que guardar. ¿Cuál es la mejor manera de guardarlo? En el refrigerador, obviamente. ¿Y cuánto tiempo me puede durar? Muy buena pregunta, ¿verdad? Eso es un error muy común que cometemos en los hogares, que a veces, como el ejemplo que usted dice, los garbanzos o tal vez el atún también, ¿verdad? Pepinillos, cualquier cosa que venga enlatada, sacamos una pequeña porción y lo demás, muchas personas cometen el error de guardarlo en la misma lata. Eso no se debe hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cambiarlo de recipiente, preferiblemente un recipiente adecuado para los famosos Tupperware, ¿verdad? Herméticos. Ajá. O bolsitas adecuadas para eso. Normalmente el tiempo, ya después de que hemos abierto una lata, si es carne principalmente, se recomienda que no sea por más de 2 días, ¿verdad? Siempre igual, ¿verdad? No es recomendable congelarlos porque son alimentos pensados para consumo inmediato. Es decir, cuando el fabricante le pone todos los químicos y todas las cuestiones de conservantes, él va pensado para que ese alimento sea consumido y no se guarde a posteriori. Entonces,
Por eso no es muy recomendable hacer eso de guardarlos por mucho tiempo. Sí. Pero siempre es bueno cambiarlos de recipiente, incluso si son bebidas, porque a veces también una lata de soda o una lata de cerveza, comentemos, igual tienen fechas de vencimiento. Mira, las fechas de vencimiento al respecto de eso, el fabricante nos pone el máximo, la fecha idónea de caducidad, la fecha extrema, siempre existe eso, de no, todavía se puede, ¿verdad? Pero no está escrito en ninguna parte tampoco, ¿verdad? Así es. Siempre lo recomendable es seguir la indicación del fabricante en todo lo que consumamos, ¿verdad? Si ellos han hecho sus estudios previos microbiológicos y todo lo demás, dan una fecha límite porque ellos ya han hecho sus estudios correspondientes de cuánto puede durar ese producto. A veces nosotros podemos ver una fecha de caducidad X, pero no sabemos la manipulación que ha tenido ese producto. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, muchas personas, yo sé que les ha pasado que abren un litro de leche y, bueno, revisaron la fecha de vencimiento, pero ya cuando consumen el producto lo sienten arruinado. Sí. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si la fecha de vencimiento no? Pero como no conocemos toda la cadena que pasó ese alimento, probablemente tal vez el que lo llevó lo descuidó un momento en su temperatura. Quedó al sol. Quedó al sol o no lo guardaron bien. El embarque. La refrigeradora en la que estuvo no tenía la temperatura adecuada. Todos esos factores nosotros no los podemos controlar. Por eso es recomendable siempre seguir la indicación del fabricante en cuanto a las fechas de vencimiento. Hay productos que tienen quizás un poquito más de margen, como por ejemplo el caso de los panes. Si desde que los compramos nosotros, el pan, por ejemplo, el pan de caja, nosotros lo podemos refrigerar y se mantiene incluso 1 o 2 semanas después de la fecha de vencimiento, pero hay que darle un tratamiento adecuado y nos la jugamos y no sabemos cómo ha sido el tratamiento anterior, ¿verdad? Entonces no es muy recomendable. Dani mencionaba el de repente envolver en periódico y que así guardarlo, o en plástico, o qué sé yo, mantitas húmedas para no sé qué, no sé. Sí. Pero ese tipo de procedimientos que son muy de casas salvadoreñas. Bueno, sí, en el caso de los vegetales, hay algunos vegetales que sí es recomendable guardarlos en papel, ¿verdad? Por ejemplo, el brócoli, las lechugas, sí las podemos guardar en papel. Pero que no se nos olvide, porque también a veces las guardamos y las dejamos ahí, ¿verdad? Sí. Y las queremos venir a ocupar cuando ya ha pasado 1 semana o 2 semanas. Entonces, siempre que vamos a guardar un producto en la refrigeradora, tengamos en cuenta que la refrigeradora es para tiempos cortos, no están adecuadas para prolongarle demasiado la vida útil a los alimentos. En promedio pueden andar de una semana máximo, quizás, el uso, ¿verdad? Porque también el alimento, las reacciones enzimáticas que tiene no lo hagan perder sus nutrientes, porque aunque esté bueno, pero ya puede estar deteriorado, ¿verdad? Es decir, nutricionalmente ya perdió muchos de sus factores y todo lo demás. ¿Y la limpieza de la refrigeradora cada cuánto debería de ser? Bueno, lo ideal debería ser por lo menos 1 vez a la semana. A veces nos olvidamos. Es que imagínate, y en muchas casas dejan comidas destapadas, o sea, ni siquiera se tapan, ¿verdad? Claro. Imagínate el cruce de contaminación cruzada, ¿verdad? Sí, eso suele pasar también cuando nosotros descongelamos carnes. Siempre hablando de la refrigeradora hay un orden específico para guardar los productos. Se recomienda que los lácteos sean en la parte superior de la refri, luego los alimentos cocinados, que han sido tal vez sobrantes de los almuerzos. Luego, si vamos a descongelar una carne, siempre en un recipiente adecuado, porque los líquidos al descongelarse pueden pasar goteo. Y en las gavetas, los vegetales. ¿Por qué en las gavetas? Los fabricantes de las refrigeradoras, si ustedes se fijan, todas las refrigeradoras tienen los dibujitos de los vegetales, porque es en esa parte donde la temperatura es más alta en la refrigeradora. Normalmente si arriba la temperatura anda en 4 grados centígrados, abajo puede andar en 6, 8, es más alta, ¿verdad? Entonces el vegetal a veces no necesita que sea tan baja la temperatura. Correcto. Por eso se diseña que estén abajo. Pero si podemos descongelar una carne y esta gotea, entonces nos va a causar contaminación cruzada. Sí. Es muy peligroso, también con los olores.
Hay que tener cuidado. Ok. Le agradecemos a nuestro invitado. Por supuesto. Gracias, licenciado Roberto Mendoza, por acompañarnos esta mañana. ¿Tenía algo que anunciar, licenciado? Bueno, pues nada más recordarles que estamos a las órdenes en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE. Tenemos 5 sedes a nivel nacional. Contamos con 23 carreras técnicas y 4 ingenierías, y pues vamos a iniciar nuestro proceso de inscripción a partir del 1 de octubre. Y va a estar en manos del licenciado, porque él es docente, así que puede llegar y visitarlo. Muchísimas gracias. La invitación ahí y las coordenadas aparecían en pantalla para que usted se pueda comunicar con la Escuela de Tecnología de Alimentos. Muchísimas gracias, del ITCAFEPADE. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana.